Hola, soy Vanessa Cuenca, profesora del Departamento de Física Aplicada, y en este vídeo voy a daros unas sencillas indicaciones para confeccionar tablas básicas en Excel. Si en algún momento necesitas introducir una tabla de datos y fórmulas en algún documento, este vídeo te interesa. Aunque Excel es un mundo, cuando acabes de ver este vídeo, al menos serás capaz de, por un lado, utilizar el lenguaje y las operaciones básicas de Excel, lo cual es fundamental, y por otro, pues elaborar una tabla, aunque sea a un nivel básico. Comenzaremos haciendo una toma de contacto para familiarizarnos con el lenguaje de Excel. Pasaremos a la escritura de datos e introducción de fórmulas y, por último, daremos unas leves pinceladas en el diseño final de una tabla. Bien, cuando abrimos Excel, la pantalla que nos encontramos es de este tipo. Entonces, viendo esta pantalla, lo ideal es que empecemos con las nociones básicas de lectura. O sea, ¿qué es una celda? Bueno, pues una celda es un rectángulo de este estilo que viene codificada por una letra y un número. Fijaos que estamos en la celda E5, la E se corresponde a la columna y el 5 se corresponde a la fila. Cuando hablamos, vamos a ir subiendo de escala, cuando hablamos de hoja, pues la hoja, como su propio nombre indica, no es más que la página en la que estamos escribiendo. Y un poco más, cuando hablamos de libro, el libro es el conjunto de las hojas. Fijaos que en la parte inferior de la pantalla, donde aparece hoja 1, tenemos un signo más. Eso significa que podemos añadir más hojas. Con esto contendríamos el libro completo, que no es más que el fichero que vamos a tener en Excel. En la parte superior nos encontramos con las barras de herramientas. La barra de herramientas, en este caso inicio, que es la primera que nos sale, pues aquí hay un montón de cosas ya, lo que más se utiliza a la hora de trabajar con Excel. Pero podemos entrar, por ejemplo, en el menú fórmulas y aquí tendremos todas las fórmulas que podamos necesitar, más otras opciones, pues todas las que tenemos aquí hasta llegar a esta última, por ejemplo, que sería opciones para el cálculo, para indicar cómo calcular. Bueno, pues este sería el lenguaje básico. Cuando vamos a escribir, la parte de la escritura es la más sencilla. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se va escribiendo. Vamos a hacer una tabla en la cual se va a hablar de unas magnitudes físicas de un paralelogramo, o sea, como si fuera una placa. Entonces, vamos a introducir los valores de base, altura, superficie, densidad superficial y masa. De estas magnitudes conozco la base, la altura y la densidad, porque es aluminio y entonces la densidad también la sé. Bien, de la superficie y la masa hablaremos un poquito más adelante. Fijaos que esto no es más que una escritura, o sea, clico sobre la celda y escribo, por lo tanto, no tiene ninguna dificultad. A partir de aquí podemos ir evolucionando. Si una vez escrito quiero modificar algo, por ejemplo, en el caso de la superficie, pues tengo que la superficie se mide en metros cuadrados o en la densidad también, que es kilogramo por metro cuadrado, bueno, pues entonces me voy aquí a este botoncito y abro el menú de fuentes en el cual me voy a encontrar, pues, por supuesto, la fuente a la que me estaba refiriendo, en la cual pues, indicaría que es un superíndice S2 para subirlo como metro cuadrado, y también tengo otras cosas, número, alineación, el borde, el relleno que quiero utilizar, pues todo esto también lo tengo en este cuadro. Para acceder a él también podemos optar por la opción de clicar sobre la celda, darle al botón de la derecha y entonces se me abre este desplegable. En este desplegable también tengo lo mismo, o sea, en todas estas opciones, fijaos que arriba del todo está la parte de inicio también, pero en todas estas opciones también voy a encontrar ese formato de celdas y podré modificar varias cosas. Bueno, esto sería en cuanto a escritura y edición, un poco de la propia escritura. Vamos a volver sobre la superficie y la masa. A ver, si yo quiero indicar el valor de la superficie, como tengo aquí abajo, pues puedo coger la calculadora, multiplicar base por altura e incluir el resultado. Pero, jolín, si ya estamos utilizando Excel, vamos a poner la fórmula. Entonces, ¿cómo ponemos la fórmula? Pues bien, nos vamos al menú fórmulas y dentro nos vamos a ir a buscar matemáticas y trigonométricas y nos iremos a la opción producto. Como sabemos que la superficie es base por altura, pues producto. Al clicar sobre producto nos da una sugerencia. Nos dice, bueno, ¿quieres hacer un producto? ¿Te interesan las celdas B3 y C3? Dices, pues sí, son las celdas de base y altura. Bueno, pues me quedo con ellas. ¿Que no me interesan? Pues entonces clico las celdas que yo necesito para hacer ese producto. Y todo se hace en este cuadro. Que una vez tengo ya las celdas decididas, ya estoy conforme, pues clico a aceptar
y me aparece directamente el número de la superficie. Fijaos que en la celda me aparece el número de la superficie, pero aquí arriba en la barra de escritura me aparece la fórmula que yo he escrito. Esto viene muy bien porque así cuando vamos viendo números no sabemos si lo he escrito a mano o es una fórmula. Sin embargo, si clicamos sobre la celda sí que sabremos que ese número realmente viene de una fórmula. Esta sería la escritura sencilla. Como os decía, si clicamos sobre la celda me aparece la fórmula que yo he seleccionado en el menú de fórmulas y además una cosa muy interesante es que las celdas que intervienen en este cálculo me las marca, me las sombrea de un color determinado, en este caso azul, del mismo color que me aparece en la fórmula. Como podéis observar, yo tengo aquí las celdas de base y altura. La de altura no la vemos, pero está también sombreada en azul. Y en la fórmula que me aparece en la celda, B3 y C3 también están sombreadas en azul. Esto viene muy bien cuando estamos trabajando con un montón de celdas, porque claro, en una fórmula muy larga intervienen muchas celdas. Si cada una me aparece de un color en la fórmula que se esté utilizando, pues sé rápidamente detectar quién interviene. Otra forma de escribir fórmulas para cuando ya nos conocemos el nombre de las mismas es clicar sobre la celda donde vayamos a hacer nuestro cálculo. En esta ocasión nos hemos venido a la masa para calcular ahora la masa sabiendo la superficie y la densidad. Y en la barra de escritura escribimos un signo igual y a partir de ahí empezamos a escribir la fórmula que necesitamos. Fijaos que si yo escribo PRO, que es el inicio de producto, me da todas las sugerencias de fórmulas que empiezan por PRO. Entonces yo selecciono el producto y otra vez igual que antes. Bueno, producto. Ahora quiero calcular superficie por densidad para obtener la masa, pues entonces vamos a seleccionar la celda de 3, seleccionamos la celda de 3 y obtenemos el valor de la masa. Cuando aceptamos esta ecuación ya al final tenemos una tabla, como veis, una tabla muy sencillita, pero una tabla al fin y al cabo que ya tenemos definida. Entonces, con esta tabla ahora ¿qué podemos hacer? Pues yo ya he adelantado un poco el trabajo y he alineado los textos y los números, ya que me los pone cada uno a un lado por defecto, y ahora lo que podemos hacer es, pues seleccionando estas celdas, podemos incluir una cuadrícula que se ve muy bien. También podemos darle estilo, o sea, podemos darles un sombreado de los que vienen predefinidos o podemos darles el sombreado que nosotros decidamos y podemos también utilizar un formato de los que ya vienen establecidos. Entonces, con todo esto vamos seleccionando la opción que más nos interesa y tenemos una tabla. Así que al final hemos conseguido, pues a través de esa primera toma de contacto para conocer Excel, de ver cómo se escriben letras y números y cómo se introducen fórmulas, hemos conseguido definitivamente generar una tabla a nivel básico y con ello pues damos por finalizado este vídeo. Espero que os haya resultado útil y muchas gracias por vuestra atención.